10 curiosidades sobre Kevin Hart y Woody Harrelson. Uno de los films más recientes de Netflix ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Te hablo de El Hombre de Toronto, una comedia de acción protagonizada por Kevin Hart y Woody Harrelson. Si quieres conocer un poco más la historia detrás de estos actores, quédate en Cine en Casa para enterarte de 10 curiosidades que probablemente no sabías de ellos. No olvides suscribirte y activar la campanita para enterarte de nuevos videos. Ahora sí, empecemos. Número 1. Kevin Hart es mucho más pequeño de lo que crees. Puede que recuerdes su participación en la película Un espía y medio, donde trabajó con Dwayne Johnson, actor que se caracteriza por ser realmente enorme. Lo que nadie se imaginó es que la desproporción de sus tamaños se debía a la muy baja estatura de Kevin. Este mide 1,63 metros de longitud, mucho menos del promedio, por lo que sufrió múltiples rechazos, burlas y maltratos por parte de sus compañeros en la adolescencia. Hay que tomar en cuenta el hecho de que siempre ha jugado baloncesto, así que los chistes hacia su estatura estaban a la orden del día. Afortunadamente, esto no lo detuvo para convertirse en la persona que es hoy en día. Número 2. En algún momento de su vida trabajó como vendedor de zapatos. Antes de convertirse en uno de los actores mejores pagados de Hollywood, estaba visitando clubes nocturnos persiguiendo el sueño de ser comediante. Pero sus inicios son mucho más humildes de lo que te imaginas. Su familia estaba atravesando una fuerte crisis económica, así que se vio obligado a buscar la forma de ayudar con el sustento de su hogar en la calle, trabajando como vendedor ambulante de zapatos. Pudo abandonar este empleo por completo cuando tuvo la oportunidad de probar suerte con su verdadera vocación. Este hombre realmente luchó por sus sueños, pero su familia siempre estuvo por encima de todas las cosas. Y si esta historia te parece increíble, no podrás asimilar el dato número 7. Número 3. Es un experto improvisando escenas. Durante el rodaje de Jumanji Bienvenidos a la Jungla, Kevin Hart interpretó a Franklin Mouse Finbar, un gracioso personaje que se caracteriza por llevar una enorme mochila en su espalda. En una entrevista, el actor declaró que el show no podría haberse llevado a cabo sin el bolso, pues se sirvió de él para improvisar muchísimas de las escenas que finalmente quedaron en la película. Según Kevin, este accesorio es el héroe no reconocido de la historia, porque todo siempre estuvo dirigido hacia él. Cada vez que necesitaba improvisar algún tipo de comedia, la mochila hacía casi todo el trabajo. Número 4. Era tan mal comediante que le arrojaron un trozo de pollo durante una presentación. Así es, no todo fue color de rosa en el camino de Hart. Aunque actualmente es considerada una de las personas más influyentes en el mundo de la comedia, fue abucheado innumerables veces durante sus primeras presentaciones. En una entrevista, declaró que su estilo estaba tan mal formulado que no lograba conectar con la audiencia, y que en una de esas ocasiones, mientras estaba en el escenario, alguien le arrojó un pedazo de pollo frito con la intención de avergonzarlo. Claramente esta persona no logró su cometido, y no me quiero imaginar cuál fue su cara cuando se enteró que Kevin sí alcanzó su meta. Número 5. Kobe Bryant destrozó su sueño de convertirse en jugador de la NBA. Tras la trágica muerte de la estrella de baloncesto, sus amigos decidieron contar anécdotas de su vida para recordarlo, y Kevin no fue la excepción. El actor contó que Kobe y él asistieron al mismo campamento de básquetbol en Filadelfia, pero que sus sueños fueron completamente destruidos cuando el entrenador le hizo saber que su máximo esfuerzo no era más que una simple práctica para Kobe. Mientras él daba todo de sí, Bryant podía derrotarlos utilizando tan solo su mano izquierda. Entre risas comentó que la oportunidad más grande de su vida resultó ser un juego de niños para su asombroso compañero, y que en ese momento se dio cuenta que debía dedicarse a cualquier otra cosa. Número 6. Woody Harrelson es disléxico e hiperactivo. Digamos que la infancia de este actor fue un caso completamente particular, que podrás ver más adelante en el video. Las secuelas traumáticas de su vida hicieron que desarrollara una serie de irregularidades a nivel psicológico. Más adelante, fue diagnosticado con dislexia, hiperactividad y un trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Tenía motivos? Bueno, podríamos decir que sí, pero afortunadamente consiguió la forma de sobrellevar esta situación hasta la actualidad. Su problema más notorio es la dislexia, pero en una entrevista contó que aplica varias técnicas para disimular esta característica de su personalidad. Número 7. Su padre fue un asesino a sueldo. Charles Harrelson
fue un criminal estadounidense condenado a 2 cadenas perpetuas por matar a John Wood Jr., un importante juez federal estadounidense. Según Woody, su padre se fue de la casa en 1968, y él y sus hermanos volvieron a saber de él en 1981, cuando apareció arrestado en las noticias. En una entrevista de 1988, Harrelson reveló que visitaba a su padre regularmente en la prisión federal, pero que ya no lo veía como un padre, sino como un amigo más. Eso sí, nunca dejó de admirarlo. Piensa que su padre fue una de las personas más elocuentes, cultas y encantadoras que ha conocido. Número 8. Solo come vegetales crudos. Este actor dejó de comer alimentos de origen animal cuando escuchó que cambiar sus hábitos podría ayudarlo a curar un problema de acné que estaba presentando. Desde entonces, lleva más de 20 años promoviendo el veganismo y siendo un fiel aliado en la lucha por conseguir los derechos de los animales. Pero a diferencia de otros practicantes de este estilo de vida, Harrelson solo come alimentos crudos, procurando que estos nunca hayan tenido ningún tipo de contacto con sustancias químicas o conservantes artificiales. Tampoco ingiere comidas que hayan sido calentadas por encima de los 48 grados centígrados, pues asegura que de esta forma obtiene más nutrientes, energía y beneficios para su organismo. Número 9. Fue dueño de un bar de oxígeno. Sí, así como lo oyes. Aunque puede que no estés familiarizado con este concepto, un bar de oxígeno es un lugar donde puedes acudir para respirar oxígeno puro o para consumir bebidas con una alta concentración de este elemento químico. O2 fue el primer bar de oxígeno en California, ubicado en West Hollywood, y le pertenecía a Woody Harrelson. En este establecimiento podías comprar shots de oxígeno saborizado, o recibir una dosis de 10 a 30 minutos a través de una máscara especializada. Lamentablemente, la novedad de este negocio duró muy poco, y el actor se vio en la penosa obligación de cerrar el local. ¡Qué triste!, ¿no? Número 10. Escaló el puente Golden Gate para colgar una pancarta dirigida al gobierno estadounidense. Más que ser un artista, este hombre es un defensor nato de la naturaleza y uno de los activistas más influyentes del movimiento ecológico a nivel mundial. En 1996 demostró su compromiso con la causa cuando decidió subir hasta el punto más alto del puente de San Francisco para desplegar una pancarta que decía: Hurwitz, ¿no son las viejas secuoyas más preciosas que el oro? Esto en referencia a Charles Hurwitz, CEO de Maxam Inc., que una vez dijo: quien tiene el oro, manda. Este mensaje tenía la finalidad de exigirle al gobierno la debida protección de un bosque de secuoyas de 25.000 hectáreas, pero este riesgo le costó una acusación de desacato a la autoridad y unos cuantos cargos por alteración del orden público. ¿Tú qué opinas? ¿Ya conocías alguno de estos datos? Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de cine en casa. ¡Hasta la próxima!